se pueden sentar. Dios les bendiga en esta mañana. Me da gusto verles aquí en la casa del Señor. Ustedes y yo hacemos grande el reino de Dios. Ustedes y yo estamos en la barca. Y si vamos en la barca con Jesucristo, vamos seguros. Y el propósito de subir a la barca es pasar al otro lado. Diga conmigo, pasar al otro lado. Eso le decía Jesucristo a sus discípulos: subamos a la barca y vamos al otro lado. Y en esta mañana yo quiero compartir una palabra poderosa que la he titulado ¿Cómo permanecer en la barca? Aleluya. ¿Cuál es el título de esta mañana? ¿Cómo permanecer en la barca? Por eso, mi amado, si tú estás en la barca, no te bajes. Dile al que está a tu lado, no te bajes, no te salgas de la barca. ¿Por qué? Porque si te bajas, te sales, te va a ir muy mal. Y muy mal, dice la palabra. Entonces, mis amados, ¿cómo permanecer en la barca? ¿Cuál barca? La barca de la salvación. Jesucristo es el arca de la salvación. Por eso, mis amados, cuando Noé entró a la barca, dice la palabra que Dios le dijo a Noé, entra. Y si le dijo entra, es porque él ya estaba dentro de la barca. Mis amados, Jesucristo va con nosotros en esta barca de salvación y Él quiere llevarnos a feliz término, y ese puerto es la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Que en esta mañana la palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que avive tu vida, que avive tu alma, que avive tu ser, que anheles permanecer en la barca de la salvación hasta que Jesucristo venga por nosotros. Señor, colocamos delante de ti en esta mañana a tus hijos, mi Rey de la Gloria, estos justos que han venido hoy, los que están en su casa, Dios de la gloria, y reciben estas señales, Dios del cielo, que su espíritu, Señor, se conecte con tu espíritu, Señor, y con este tiempo poderoso para que recibamos la revelación de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos abrir nuestro corazón para recibir en nuestro entendimiento la palabra y permanecer en esa palabra, porque dice tu palabra, si permanecieres en mi palabra y mis palabras permanecen en ti, pidan todo lo que deseen y os será hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, el domingo pasado hablábamos de cómo el apóstol Pablo va hacia Roma. Va en un barco con 276 personas más, pero Pablo no va en calidad de pasajero, sino va en calidad de preso. Va preso. Está siendo llevado por una cantidad de soldados y un centurión que lo llevan escoltado a Roma. Ahora, ¿por qué Pablo estaba preso? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo estaba ahí en ese momento en la barca, ahí en este barco, siendo llevado a Roma, pero no con un propósito humano, sino con un propósito de Dios. Porque estando en la barca, el ángel de Dios se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no tengas temor, porque es necesario que comparezcas a César en Roma. Y la manera como Dios se le ocurrió llevarlo fue preso allí. Y Pablo estaba en la barca y dice que de repente se levantó una tempestad que no duró 1 ni 2 días, sino muchos días. Dice que más de 15 días no vieron ni sol, ni luna, ni estrellas. Estaban perdidos en el mar. Y ya cuando alcanzaron a avisar y tierra, y la nave estaba sufriendo los embates de las olas, dice la palabra que algunos marineros quisieron bajarse. Hicieron que se iban para adelante de la barca y hacían como que estaban ahí amarrando los botes, pero lo que querían era huir, irse, escaparse ellos. Entonces Pablo, al verlo, le dice a la seguridad de la barca: si aquellos se bajan, todos pereceremos. Si esos se bajan, ustedes también van a morir. Entonces, mis amados, esto es poderoso, porque de la misma manera,
si tú te bajas de la barca de la salvación, no solamente te vas a ir tú solo, sino vas a arrastrar a tus familias, a tus amigos, a muchos que tienen los ojos puestos en ti y que miran lo que tú haces. Por eso, mis amados, Dios quiere que nosotros permanezcamos en la barca de la salvación, que permanezcamos en el Evangelio, mis amados, y en esa barca de la salvación, en ese viaje, hay días soleados, hay días hermosos, hay días tranquilos, pero también hay días de tormenta, de tempestad. Y como yo les decía algunas veces, las tormentas y la tempestad de la vida a veces no duran ni uno ni 2 días, sino a veces hasta años, donde estamos en un momento difícil de la vida. Pero, mis amados, ¿cómo permanecer en la barca? La palabra de Dios nos da la respuesta allí, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. ¿Cómo permanecer en la barca? Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces la pregunta es, ¿cómo permanecemos en la barca? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, todo lo que nos rodea es temporal. A mí me impacta que en 100 años las casas que vemos hoy no habrá ninguna. Todo es temporal. Las personas que estamos aquí, si Jesucristo no ha venido, no habrá ninguno, porque todo es temporal. Eso quiere decir que el tiempo pasa y todo lo que nos rodea está cambiando. Ahora, pero las cosas que no se ven son eternas. El mundo invisible es más real que el mundo visible. Eso dice la palabra, que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Y si nos guiamos solo por las cosas que se ven, pues mis amados, déjame decirte que nos vamos a llevar una gran desilusión si colocamos la mirada en las cosas que se ven. Dice allí Pablo en 2 de Corintios 4, 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Recuerda? La manera de permanecer en la barca es mirando las cosas que no se ven. Ahora vamos a empezar a ver las cosas que no se ven. Y dice la palabra que en los vasos de barro, es decir, nosotros, hay un tesoro. Este tesoro, dice, está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes y yo somos vasos de barro. No importa la porcelana tan linda, así que sea una de porcelana china de la dinastía antigua, pero de cualquier manera son de barro. Cualquier porcelana, cualquier vasija, por hermosa o decorada que sea, es de barro. Ahora, mis amados, somos como vasos de barro, y lo único que nos da valor, o lo único que te hace a ti y a mí valiosos, es nuestra relación con Jesucristo. Es el tesoro que está en esos vasos de barro. Diga conmigo: en mí hay un tesoro. Ese tesoro es mi relación con Jesucristo. Eso es lo que me da valor, lo que me hace que tú y yo seamos valiosos. Ahora, eso no quiere decir que aunque Jesucristo esté con nosotros, eso dice la palabra, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso no quiere decir que en la vida no vayamos a tener dificultades, porque eso fue a algunos que le vendieron esa religión, una religión de facilismo donde no le va a pasar nada. Aún así, eso lo saben muy bien los impíos, y cuando tienes problemas le dice: ¿y acaso usted no es cristiano? ¿Acaso usted no le pasa nada? Porque eso fue lo que algunos vendieron, fue el evangelio que vendieron. Un evangelio donde las personas no les pasa nada. Pero el hecho de que tú seas creyente en Jesucristo no te hace inmune a los problemas. Dile al que está a tu lado: no eres inmune a los problemas. Ay, mis amados, es más,
Jesucristo no vino para sacarnos de los problemas. Jesucristo vino para estar con nosotros en los problemas de la vida. Es más, Jesucristo se mete en problemas por nosotros. Escúchalo bien. Jesucristo se mete en problemas por ti y por mí. Porque recuerda, en ti y en mí, nosotros somos templo del Espíritu Santo y Jesucristo vive en nosotros. Y Pablo nos dice aquí, escuchen, no es a mí a quien persiguen, es a Jesucristo. Cuando a ti te persiguen, cuando contra ti se levantan, no te están persiguiendo a ti. Es el valioso tesoro que hay en ti. ¿Y cuál es el valioso tesoro que hay en ti? Jesucristo. Diga conmigo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Aleluya, eso es poderoso. Y sigue diciendo en 2 Corintios 4, 8 al 10, dice aquí Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso, mis amados, cuando tú soportas los golpes de la vida, los problemas de la vida, las dificultades de la vida, no estás solo. Jesús está contigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo también soportó los golpes por nosotros. Ahora, mis amados, cuando nosotros nos persiguen, nos golpean por Jesucristo, recuerda siempre que también Jesucristo fue golpeado y perseguido por ti y por mí. Dice la palabra que Él llevó en el cuerpo en todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, por eso nosotros llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros morimos. Así como Jesucristo murió por nosotros, nosotros morimos al yo, morimos al ego, morimos a algo común que está en el ambiente, que dice la gente, ustedes no saben quién soy yo. Esas personas están vivas, esas personas no han muerto. Pero cuando nosotros morimos por causa de Jesucristo, mis amados, cuando nosotros reaccionamos con amor, con sabiduría, ¿cierto? Cuando reaccionamos con valentía o gentileza, ¿qué es lo que ellos ven? Mis amados, cuando viene la persona y nos estruja, destruye ese vaso de barro, pues ve lo que hay dentro de nosotros y es ese valioso tesoro que es Jesucristo. Mis amados, ellos ven el tesoro cuando el vaso terrenal está roto. Por eso nosotros morimos. Morimos al yo, morimos al ego, morimos a la carne. Y entonces, ¿qué es lo que es vivificado en nosotros? Jesucristo. Y entonces la gente dice, oiga, esta persona es diferente. Mire cómo la ultrajaron, cómo la mancillaron, pero mira cómo responde. Simplemente está muerta a su ego, muerta a su yo, pero Jesucristo vive en la persona. Ahora, mis amados, cuando nosotros reaccionamos conforme a la palabra de Dios, la gente ve en nosotros a Jesucristo. Si tú, frente a los problemas de la vida, las angustias, las penas, los dolores de la vida, reaccionamos como un creyente debe hacerlo, mientras más morimos a nosotros mismos, estoy mucho más fuerte a soportar los sufrimientos por Jesucristo. Porque en esta vida vamos a ser perseguidos por causa de Jesucristo. Recuerda, nosotros somos la vasija del barro. ¿Qué es lo que la gente persigue? El valioso tesoro que hay en nosotros, que es Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo puedo morir, me pueden matar, pero yo sé que el mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, también me levantará a mí, dice Pablo, y a ti y a mí, en el nombre de Jesucristo. Ahora, mis amados, cuando nosotros tenemos problemas por Jesucristo, es mejor que miremos las cosas que no se ven. Porque si lo hacemos así, Dios nos da fuerzas sobrenaturales para seguir adelante. ¿O no es así en el caso de Esteban, cuando estaba siendo apedreado por la multitud por causa de Jesucristo?
Empezaron a golpearlo, a tirarle la piedra. ¿Y qué decía Esteban? Veo los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Él no sentía los golpes. El tesoro que había en él lo fortalecía, mis amados. Por eso, mis amados, tenemos que mirar siempre al invisible, mirar a Jesucristo en los problemas de la vida y más en este tiempo tan difícil. Recuerda, estamos en el último tiempo. Por eso, siempre mirando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos alrededor, nos desalentaremos. ¿Qué le pasó a Pedro cuando iba caminando sobre las aguas y miró alrededor? Se hundió. De la misma manera pasa cuando nosotros vamos caminando la vida cristiana y empezamos a mirar alrededor. Nos vamos a hundir. Mis amados, si tú miras alrededor, te vas a hundir y desalentar. Si miras dentro de ti, te vas a angustiar. Si te miras a ti mismo, te vas a deprimir. Pero si miras a Jesucristo, vas a descansar. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros miramos lo invisible. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo en tiempos difíciles. Miraba siempre el mundo invisible. En tiempos difíciles, en tiempos de juicio, hay que ver lo invisible. En tiempos de temor, en tiempos de tentación, hay que ver lo invisible. Eso es lo que va a impulsar nuestra barca. Eso es lo que nos mantendrá en la dirección correcta. ¿Sabías tú, mis amados, que una barca es impulsada por una vela y que la persona que va en la barca va guiando la vela? ¿Y sabías tú que la mejor manera de manejar o navegar en una barca es yendo a viento a favor? Pero es impresionante, es impactante ver que si el viento está soplando del norte, el viento de Dios, ¿cierto? Está soplando del norte. Y aquí hay una cantidad de barcas, unas pueden ir para el sur, otras pueden ir para el oriente, otras pueden ir al occidente, otras están parqueadas. Hay todas las direcciones. ¿Cómo así? Si yo estoy en la barca, pero mi barca no va en la dirección correcta. Ahí es donde tenemos que mirar nuestra barca. Ahí es que nuevamente tenemos que mirar al invisible, retomar el rumbo y empezar a navegar con Jesucristo. Mis amados, hay tres enemigos de nuestra fe. Hay tres enemigos que atacan nuestra vida y que nos hacen desviar del rumbo de la barca. Nos hacen salir del camino. Nos hacen salir del viento a favor y nos ponen viento en contra. O hace que quitemos la vela y nos estacionemos en el camino, que no sigamos adelante. Y esos tres enemigos no están fuera. Esos enemigos están dentro de nosotros. Es la naturaleza humana. Es la vieja naturaleza que cuando la alimentamos se levanta. Lo que hace es que nosotros empecemos a navegar contrario. Que no obedezcamos la señal del viento. Que empecemos a mirar otras cosas. Y estos tres enemigos son las apariencias, las emociones y la razón. Estos tres enemigos, las apariencias, las emociones y la razón, están dentro de nosotros. Es algo humano, es algo natural. Y estas tres cosas hacen guerra contra nuestra fe. Algunos hacen que la gente se baje de la barca, que se bote de la barca. Una vez yo vi un documental impactante. 8 personas iban en un velero, la tormenta los botó, se subieron a los botes salvavidas, los 8, y a las 3-4 días, duraron 8 días en el agua, en la mar, sin agua. Ay, ustedes saben que en el mar, aunque estén rodeados de agua, pero esa agua no se puede tomar. A los 3 días, la gente empezó a ver alucinaciones, empezó a ver cosas allá, y se tiraron. Empezaron a ver la isla, empezaron a ver tierra, pero eran solamente ilusiones.
A los 4 días, unos empezaron a hablar en lenguas demoníacas y se botaban. Y solamente se salvaron 2. A los 8 días, un barco vino y lo recogió. Mis amados, de la misma manera pasa en la barca de la salvación. Todos hemos sido llamados a mantenerlos en el arca de la salvación. Pero mis amados, déjame decirte que de los que se congregan, de los de la iglesia en todo el mundo, la mitad se quedará y la mitad se irá. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque, mis amados, fueron vencidos por estos 3 enemigos: las apariencias, las emociones y la razón. Mis amados, las apariencias son un gran enemigo de nuestra fe porque son engañosas. ¿Qué son las apariencias? Son las características que parece poseer una persona, pero que en verdad no tiene y que se perciben por los sentidos. Hay algo que en este tiempo está muy de moda y es hablar políticamente correcto. Las personas quieren escuchar, quieren oír lo que ellos piensan. Y eso son las apariencias de la vida. Ahora vamos a un ejemplo de la vida. Porque es que lo humano, lo exterior, lo percibimos por los sentidos, especialmente por la vista. Y ahí es donde caemos en el mal, o realmente recibimos la revelación del Espíritu de Dios sabiendo que es una apariencia. Vamos al Salmo 73. Lo acabamos de leer. Está calientico. Y yo sé que nos va a bendecir. Del verso 2 al 10. Dice así: yo estuve a punto de tropezar. Por poco me alejo del camino. Por poco me bajo de la barca. Dice: sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Dice aquí este salmista, dice: por poco resbala mis pies, ¿cierto? Por poco me alejo de Dios, de su palabra. Por poco me salgo de la barca, me salgo del camino. ¿Por qué? Porque quité la mirada del invisible y empecé a ver lo que se veía. Y dice: sentí envidia al ver que los arrogantes tenían ¿qué? Éxito y los perversos se enriquecían. Siguiente, por favor. Y dice: vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Están gordos y saludables. Por eso aquí todos estamos delgados. Dice aquí: no pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan comúnmente. Por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Mire, empezó a mirar que veía todo. Miraba los collares, miraba el vestido, miraba la ropa, miraba los zapatos, miraba cómo estaban vestidos. Dice aquí: ni sufren problemas como a todos nos afectan. Por eso la arrogancia. Ahora, eso es lo que aparentan. Pero los ricos también lloran, dicen por ahí. Pero la persona está viendo es una apariencia. Dice aquí: por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Siguiente: los ojos se les saltan de lo gordo que están. No pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Se burlan de los demás y arrogantes amenazan con maldad y opresión. Siguiente: con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Por eso todos le engullen, incluso el pueblo lo respalda y les hace caso y votan por ellos. Es bien interesante. Los malos y los perversos son los que más el pueblo vota. Se ganan el corazón de la gente. Viven engordos, viven haciendo el mal, viven llenándose y lucrándose del dinero, ¿cierto? Parece que todo les va bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando la persona deja de mirar a Dios y empieza a mirar a su alrededor, empieza a mirar las apariencias, empieza a mirar al vecino cómo prospera. Uy, cómo le va de bien. Mire cómo le va bien. Y lo que no sabe es que está haciendo negocios turbios. Oiga, mire cómo prospera. Y no sabe que está haciendo cosas indelicadas. Porque está hablando aquí de una persona perversa que prospera, no de un hijo de Dios que prospera, que eso tiene una gran excelencia. Está diciendo que estas personas parece que nada les va mal,
todo bien, ¿cierto? Y aquella persona está mirando. ¿Cuál es el problema? Dice, las apariencias se dejó contaminar. Y entonces dice, volvamos al verso 2 que me dice, yo estuve aquí a punto de ¿qué? De tropezar. Y por poco me alejo del camino, me salgo de la barca, porque sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. ¿Cuál era el problema? Que él veía que los malos, por perversos, los arrogantes, parece que todo les salía bien. Y entonces empieza a cuestionarse. Y yo, que tanto sirvo, que busco a Dios, que vengo a la iglesia, que ofrendo, que diezmo, y ahora ¿cómo estoy? Eso sí se ven bien. Yo quisiera ser como uno de ellos. Entonces, mis amados, cuando nosotros empezamos a ver con nuestros ojos naturales el mundo que nos rodea, no sabemos que más adelante dice el salmista, pero hasta que entré en tu templo, vi cuál es el final de ellos. Ellos no tienen un final feliz, pero nosotros sí tenemos un final feliz. Esta historia tiene final feliz. Este mundo tiene caducidad y tiene final feliz para los que perseveran en Jesucristo, y tiene un final horrible para aquellos que son arrogantes y altivos y no quieren saber nada de Dios. Por eso, mi amado, deja de mirar alrededor, deja de mirar las apariencias, que son muchos. La persona vive de apariencias y siempre quiere mostrar a través ahora de las redes sociales. Este medio no lo había antes. Muestran lo mejor, el mejor momento, la mejor situación. Todo quiere aparentar, quiere mostrar una falsa felicidad y una prosperidad que quién sabe hasta qué punto es. Quién sabe si lo que está mostrando lo compró a crédito o lo compró con plata prostrada. Pero la persona que empieza a mirar a los otros se va a deprimir, va a entrar en depresión. Por eso deja de mirar lo que hacen los demás, especialmente en nuestro caso, con los familiares, con los hermanos de la iglesia. Por eso, si un hermano prospera, amén. Si es bendecido, amén. Si pasa de lo necesario a lo suficiente, amén. Si pasa de lo suficiente a lo abundante, amén. Si pasa de lo abundante a lo sobreabundante, amén. Y si pasa de lo sobreabundante a la abundancia salvaje, amén. Nos alegramos. Porque, mis amados, sabemos que en Dios nos prospera para colocar los recursos al servicio del evangelio y de las cosas de Dios. Por eso algunos no saben por qué trabajan. Escuchaba un día hablar a un creyente, supuestamente creyente, dice, yo ya dejé de trabajar, yo ya no hago más, yo ya me quedé en la casa. Una persona como de 65 años, yo ya tengo suficiente. Porque él pensaba que su plata era de él y no sabía que somos administradores aquí en la tierra. Por eso, mis amados, deja de mirar alrededor, deja de mirar la prosperidad de los impíos. Porque no solamente les va bien, sino como dice aquí, el pueblo, ¿cierto?, los alaba. La gente dice, muy bien, qué bueno. Parece que les va bien en todo. Y cuando nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, nos empezamos a sentir mal, incómodos. Empezamos a ver la barca chiquita. Ya como que esta barca me está molestando, ya es muy dura. Ya voy a mirar si hay otra barca mejor. ¿Será la iglesia? ¿Será el pastor? ¿Qué será aquí? Como que ya no quepo aquí. Hay que buscar algo. Ahora, mis amados, dice, las apariencias son esas cosas que vemos con nuestros ojos naturales. El problema es que nosotros creemos que solo lo natural es real. Y ahí es donde fallamos. Porque lo real es lo que permanece para siempre. Y lo real es lo espiritual. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya.
Eso es poderoso. En estos días, Andrés tenía un sueño impactante que me impactó. Dice que veía una situación en un lugar y veía cómo estaba cayendo agua y como goteras. Y luego escuchó una voz que decía: aunque los tiempos cambien, Dios no cambia. Diga conmigo: aunque los tiempos cambien, Dios no cambia. Ahora, mira lo que dice en Juan capítulo 20, verso 25, para entender esto. Están los 11 discípulos de Jesucristo, porque uno se había quemado, ¿no? Al mejor panadero se le quema el pan. Y aquí vemos a Jesucristo un ejemplo. Había uno infiltrado, Judas. Ya no está. Jesucristo había sido crucificado, está en la tumba. Y dice la palabra que luego se aparece en medio de los discípulos, ¿cierto? Pero no estaba Tomás. Y dice los discípulos: mira, se apareció nuestro maestro, está vivo. Y dice: no, Señor, yo lo vi muerto, yo lo vi con estos ojitos cuando lo enterraron. Yo lo vi. ¿Cómo me van a decir que está vivo? Entonces, más tarde, a los 8 días, Jesucristo vuelve y se aparece. Dice aquí, verso 25, dice: ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y me impacta el verso 29. Porque dice el verso 29 que Jesucristo dice: entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Aleluya. ¿Cuántos benditos de Dios hay conmigo? Amén. Porque nosotros creemos en Jesucristo y no lo hemos visto. Estamos aquí porque creemos en Él y no lo hemos visto. Ahora, otra cosa que nos impide vivir en el plano de lo invisible, de lo sobrenatural, son nuestras emociones. Y las emociones es algo natural del hombre. Está en nuestra alma. Y es parecido a lo anterior. Recuerda, las circunstancias es ver para creer. Lo que veo, ¿cierto? Y entonces dice: si no lo puedo ver, entonces lo quiero sentir, como Tomás. No lo vi, entonces yo quiero sentir a ver si es cierto. Entonces, por nuestros sentidos. Por eso, no dejes que tus emociones te impidan creer en Dios. Nuestras emociones nada tienen que ver con nuestra creencia. Dios trabaja y vive en nuestro espíritu, no en nuestras emociones. Las emociones son la parte más superficial del hombre, y Dios trabaja más profundo en nuestro ser, en nuestro espíritu. Mire lo que dice allí en Primera de Reyes capítulo 19, versos 4 y 5. Elías tiene una tremenda victoria. Mata a 850 profetas de los Baales. Pero luego escucha la noticia de una mujer. Jezabel le dice: Elías, te voy a matar. Y dice que entró en pánico, sintió miedo, sintió temor. Y el verso 4 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino. Generalmente, ¿qué hacen la persona que empieza a caer en la trampa de los sentimientos? Se aleja. Dice aquí: dejo a mi criado, quédese ahí, yo me voy solo con mi pena, con mi dolor, con mi sentimiento. Dice: y él se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué qué desea aquella persona que ha caído en la trampa de las emociones, de los sentimientos? Yo me quiero morir. Algunos no piensan en el suicidio y dicen: pero ay, Señor, llévame rápido.
yo no aguanto más. Es la eutanasia cristiana que dicen, Señor, llévame rápido porque yo no quiero enfrentar esto. ¿Por qué? Porque está siendo movido por las emociones. Dijo, basta ya, dijo, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un árbol, se quedó dormido. ¿Cuál es otra de las características de una persona que se deja agarrar por las emociones y los sentimientos? Primero se aleja, se cree la víctima y luego su mejor amigo en la cama. ¿No es así? Los que entran en depresión se encierran en el cuarto y no quieren levantarse. Dice, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Ahora, ¿por qué es peligroso el desánimo? Porque el desánimo, mis amados, nos impide seguir. Y en el caso de nosotros, a veces estamos en tiempos con Dios preciosos, que nos levantamos a orar, que nos levantamos en la madrugada a clamar al Señor y sentimos fuego y presencia de Dios en nuestras vidas. Y como las emociones están satisfechas, dice, ah, qué bueno. Pero hay otros días que no queremos levantarnos, que queremos seguir acostados, que no queremos orar. Y dice, no, es que yo no siento orar, no siento leer la palabra de Dios, no siento venir a la casa de Dios, no siento. Está siendo movido por las emociones. No siento. ¿Qué tal que uno hiciera todo por sentimientos? No siento pagar el recibo del agua porque está llegando muy caro. No siento pagar el arriendo porque es injusto. No siento esto aquí, no siento por allá. Entonces cuando la persona se basa en los sentimientos, se alejan de Dios y caen en la trampa del enemigo. Ahora la pregunta es, esto es poderoso y aquí hay una revelación preciosa. Elías tiene una tremenda victoria, fuego de Dios cae del cielo, pero al otro día estaba desanimado, desalentado, deprimido y ya no quería orar, se acostó a dormir, estaba solo. Pero hay algo impactante, el ángel de Dios estaba con él. No solamente estaba con él, sino el que le dio comida y le dijo, Elías, levántate y come. Eso es poderoso porque aquí hay una revelación preciosa. Mis amados, Dios no está a tu lado porque tú lo sientas o no lo sientas. A veces sentimos fuego y presencia de Dios, pero a veces no sentimos nada. A veces nos sentimos como Elías, que estamos solos, pero déjame decirte, en esos tiempos también Dios está con nosotros, está ahí a nuestro lado, nos está sosteniendo, porque si no fuera por eso ya no estaríamos en la vida cristiana, nos hubiéramos alejados. Ahora, las apariencias, las emociones o la razón nos tratan de convencer que Dios no está en control de todo y que además no está obrando. Dios no está con nosotros, Él no está obrando. Aún en los momentos difíciles, Dios está con nosotros. Escuchaba un testimonio de una familia que murieron en una avioneta, en un accidente. Y la hija creció con tremendo dolor y amargura contra Dios. Y les decía, ella oraba, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando mis padres murieron? Ellos te servían, ellos eran misioneros y ahora murieron. ¿Dónde estabas? Y Dios le dice, yo estaba con ellos. Yo los fortalecí. No, no es posible, no creo. Ve al lugar del accidente. Ve al lugar del accidente y vas a encontrar el anillo de tu padre que él tenía en el momento del accidente. Dice que después de 20 años, aquella mujer que estaba peleando con Dios, porque sus emociones no podían entender lo que había pasado, fue allí y encontró el anillo de su padre. Y entonces fue liberada
de ese pensamiento humano. Aún en los tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Aún Esteban siendo apedreado, Dios estaba con él. Aún en los momentos complicados de la vida, Dios está con nosotros. Nos fortalece para que podamos enfrentar la situación. Ahora, ¿para qué Dios permite cosas duras en nuestra vida? Diga conmigo, para darme carácter, para darme fortaleza, para mantenerme firme en la fe. ¿Cómo es posible que una persona pueda dar la vida por Jesucristo? Pueda ser asesinado por Jesucristo. Escuchaba el testimonio del pastor David Cho allí, de la iglesia de Corea. Y dice que un mismo hombre dijo, yo vi la situación. Cuando llegó el régimen a Norcorea, empezaron a perseguir a los cristianos y cogieron una familia cristiana e hicieron un hueco. Y empezaron lo metieron allá. Y dijo, maldiga a su Dios, niegue a su Dios y se salvarán. Y dice que estaba la esposa, el esposo y 2 niños. Y los 2 niños empezaron a llorar. Empezaron a llorar en ese momento complicado. Y la esposa al ver eso dijo, por favor, diga que Dios no existe. Diga que Dios no existe. Y entonces lo que hizo el padre fue que empezó a cantar una alabanza. Y luego empezó a cantar la esposa. Y luego los niños. Y luego la familia toda estaba cantando. Y al ver esto empezaron a echar la tierra y los mataron. Los asesinaron. Pero lo único que yo sé es que ángeles había al lado de ellos. Dios estaba con ellos. Porque Dios aún en los tiempos difíciles está con nosotros. ¿Por qué, mis amados? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que esta carne y este cuerpo solamente es el vaso de barro. Esto no es la esencia del hombre. La esencia del hombre es nuestro espíritu. Y ese permanece para siempre. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero la carne vuelve a la tierra donde el hombre fue formado. La tercera es la razón. Mis amados, la razón es la lógica. Y la lógica, pues no está mal. Humanamente es bueno ser lógico. Mis amados, lo que pasa es que la fe va por encima de la razón. No está mal ser lógico. No está mal razonar, pero la fe va por encima y más allá de la razón. Vamos para entender esto. Marcos 6, 35, 37. A Jesucristo lo seguían las multitudes. Y Jesucristo lo llevaba al desierto allí para predicar el evangelio en el desierto. Dice, Marcos 6, 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él le dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esto es bien impactante. ¿Por qué? Porque viene aquí Jesucristo diciendo a los discípulos, razonan humanamente, Señor, mira la gente, esta tarde y no han comido. Eso es lógico. Eso es razonable. Vayan y busquen pan por las aldeas, por las casas y compren. Y entonces Jesús le dijo, no, Señor, un momentico, que se queden ahí, denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos empiezan a sacar la calculadora y echar la calculadora. Dice, hay entre 5,000 personas, el pan, ya va, ¿cuánto vale el pan? ¿Aquí hay alguien de Panata? No. Sí. Y empiezan a tirar, bueno, si se comen 2 y hay tanto, son 20 millones de pesos. Primero, no tenemos 20 millones de pesos. Y segundo, ¿qué panadería va a tener todo ese pan? Por todo lado, humanamente no era razonable. Por eso, mis amados, deja de analizar,
Deja de calcular tanto y confía en el Señor. Confía en Dios. Las apariencias, las emociones o la razón nos tratan de convencer que Dios no está en control de todo y que no está obrando. Pero déjame decir que Dios está obrando aún en los momentos difíciles y más complicados de nuestra vida. Aún cuando somos vulnerables, aún cuando estamos en momentos complicados, Dios está con nosotros. Dice Hebreos 11:27. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Mis amados, Faraón era como el Vladimir Putin de la época. ¿Quién le llevaba la contraria? Y ahora Moisés va y saca al pueblo. Y dice que él lo pudo hacer porque él solamente miraba al invisible. ¿Y sabes por qué tú y yo lo podemos hacer? Porque estamos mirando al invisible. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que caminar en fe en el nombre de Jesús en estos tiempos difíciles. Dios nos dice que aunque no hayamos visto a Jesucristo, debemos amarlo. Yo no sé si alguien ha visto a Jesucristo aquí. Yo no lo he visto. Yo tuve una visión cuando tenía 4 o 5 años. Vi que de pronto entró un ángel. Yo supongo que era un ángel. Una persona, un joven como de 20 años con cabello largo, ¿cierto? Vestido de ropas blancas con un cinturón dorado. Mis amados, y se paseaba así en medio del cuarto, para acá y para allá, y yo lo miraba. Y de pronto tuve como miedo, grité y desapareció. Mi amado, en ese tiempo no teníamos televisor. Yo no había visto nada. Era un niño como de 3 y 4 años, porque alguien dice, no, eso fue en la televisión. Eso fue en el celular que vio. No. Fue un ángel que se me apareció. Fue un ángel que Dios se reveló a mí mostrándome su poder y su gloria ya desde niño, mostrándome el plan y trazándome el propósito que Dios tenía para nosotros. Por eso, mis amados, nosotros debemos amar a Jesucristo sin haberlo conocido. Tú puedes amar a Jesucristo en este momento, aunque no lo hayas visto físicamente, porque Él es muy real. Él está más cerca de nosotros que cualquier otra persona. Es más, dice la palabra, que Él lo llena todo y en todo. Por eso, por donde quiera que vayamos, Jesucristo va con nosotros. Porque la palabra de Dios dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Primera de Pedro 1:8 dice aquí, ustedes aman a Jesucristo. ¿Cuántos aquí aman a Jesucristo? Digan amén. Dice, a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, pero confiamos en Él y nos gozamos con alegría gloriosa e indescriptible. Eso es lo que nos hace saber que Dios es real, que coloca una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si miramos alrededor nos vamos a llenar de temor. Porque si miramos a nosotros mismos nos vamos a llenar de depresión. Pero si miramos al invisible nos vamos a llenar de una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios tiene todas las cosas en su control. No hemos visto a Jesús, pero le amamos porque creemos en Él. El problema es que a veces creemos que solo los sentidos nos comunican. Que lo real es lo único real es lo que vemos o tocamos o palpamos. A veces decimos que creemos, pero la verdad es que no creemos. Mis amados, si tú crees que tienes fe en tu corazón, debes saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que nada conseguiremos de Dios si no oramos con fe. Porque orar con fe, orar creyendo, significa recibir. Orar creyendo significa que hecho está. Pero orar dudando significa que renunciamos a la palabra de Dios.
que no creemos en su palabra. Y ahí sí perdemos todo. Mis amados, el propósito de este servidor es animarte a que vivas en la salvación, que te mantengas en la barca, porque puede ser tarde. Que te mantengas en la voluntad del Señor, que busques a Dios, que busques su presencia, que busques su gloria. Que, mis amados, los mayores ricos del mundo son judíos y ellos creen en Jesucristo. Algunos, los otros lo están esperando, pero son el pueblo de Dios. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Y Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar. Deja de mirar a tu alrededor y mira a Dios. Mira a Jesucristo. Y mira el camino que Él te traza. Y vas a ver una gran bendición para tu vida. Deja de preguntarle a la gente y de preguntarle a las redes sociales lo que quieres seguir en la vida. Pregúntale a Dios y Él te responderá. Dice, pregúntenme, ¿quieren saber el camino? Pregúntenme, que yo les quiero responder. Mis amados, estamos en la barca y hay esos tres enemigos que nos mantienen ahí en vilo, queriendo bajarnos de la barca. Y son las apariencias, son las emociones, los sentimientos, y es la razón. Mis amados, por eso en la fe no podemos incluir lo que vemos naturalmente. En la fe no podemos incluir lo que sentimos. Y en la fe no podemos incluir, mis amados, la razón. Porque ahí Dios no puede obrar. Porque la fe va por encima y más allá. Y en estos tiempos difíciles, tiempos complicados, donde Dios está trayendo juicios a la tierra. Y recuerda, algunos dirán, no, eso no es Dios. Dios no puede ser tan malo de enviar juicios. Dice la palabra que si se tiene misericordia al malvado, al perverso, no atenderá. Pero los juicios de Dios hacen que el malvado busque a Dios. Hacen que el malo busque a Dios. Hacen que el que dice que es ateo busque a Dios. En los juicios de Dios, aún el más ateo empieza a pedir auxilio. Por eso, mis amados, los juicios de Dios son con amor y misericordia. Y las cosas fuertes que nos pasan en nuestra vida, a veces Dios las permite por su amor y su misericordia, para hacernos entender. Dice la palabra, y te haré entender el camino por donde debes andar. Ese camino tenemos que entenderlo. Sobre ti fijaré mis ojos, porque es un camino que nos gusta. Dice la palabra que el camino que lleva a la perdición es ancho, es chévere, es doble vía. Pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Al ancho todos quieren ir. Los más populares quieren ir. Al angosto son pocos los que caminan por ese camino. Dios no está pensando en números. Dios está pensando en ti y en tu salvación, en el remanente, que permanezcamos hasta el fin. Porque dice la palabra, si mis palabras permanecen en ti, pidan todo lo que quieran, porque les será hecho.